Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, compartimos con ustedes un pensamiento que le pueda servir de reflexión y de aplicación para su vida diaria. La batalla se gana con múltiples consejeros. Eso plantea un proverbio del libro de libros. Sin embargo, ayer comentábamos, precisamente cuando hablábamos que nos educaban para la paz y que sin embargo vivíamos en un mundo de guerra prácticamente, no necesariamente bélica, sino de una lucha cotidiana. Se nos decía también que aunque nos educaban para el orden, teníamos el caos. Esas ambivalencias, esos opuestos tan distintos a lo que teníamos como educación. Y que había que declarar la guerra internamente, aquellas cosas que deberíamos vencer. Y que muchas veces esos enemigos no eran materiales, sino medios subjetivos, como por ejemplo, enemigos que nos retan y que nos inducen a ser mejores personas. Muchos enemigos, entonces, se nutren de nuestra ignorancia. Y precisamente en Conceptualizando, queremos establecer una lucha cotidiana contra la ignorancia a través de compartir el conocimiento con ustedes y nuestros invitados. Se puede perder una batalla, y a propósito de la guerra, se puede perder una batalla. Y desde el punto de vista del soldado que hizo lo mejor, tiene un consuelo. Sin embargo, desde el punto de vista del general, él piensa que fue derrotado, que falló, que le falló al país, que le falló al ejército, a su tropa. Y para poder pelear otra batalla, tiene entonces que tener una resiliencia, es decir, poder recuperarse. Y muchas veces para ello es necesario hacer las paces consigo mismo, en primer lugar, porque a veces no nos perdonamos algunos errores que cometemos, y aprender de los errores de la derrota, que muchas veces traen enseñanzas superiores a lo que nos puede dar una victoria. Hoy estamos declarando la guerra en pro de la salud de nuestros hijos. Y voy a recordar un pensamiento de un pediatra extinto que fue el doctor Padilla Cordero, que decía: en la salud física, mental y social de los niños está la verdadera riqueza de una nación. Y con este preámbulo queremos presentarles a nuestro invitado muy especial y querido del día de hoy, al doctor Rafael Mena Hijo. Bienvenido a Conceptualizando, Rafaelito. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien de estar aquí contigo. Por suerte llegué a la hora que me dijiste. Sí. El tapón estaba un poquito complicado, ¿verdad? Difícil. Sí. Bueno, pues Rafael Mena Hijo es pediatra, es una persona definitivamente entrenada, con experiencia, aunque joven, pues viene de una escuela de pediatría que no puede fallar. Y en ese sentido, pues vamos a ver cómo nosotros podemos llevarle a la familia dominicana información que pueda ser útil, que pueda ser preventiva y que pueda permitir la salud integral de sus hijos. Y voy a comenzar, Rafael, si me lo permite, haciéndote una pregunta. ¿Qué es importante y qué es urgente en la pediatría? Mira, qué bueno que tú me haces esa pregunta. La pediatría, importante muchas cosas, ¿verdad? Y urgentes son varias cosas específicas, pero yo creo que lo más importante en la pediatría es el tema de prevención. Recuérdate que hoy en día muchas naciones se están enfocando en lo que es eso, prevenir antes de que el niño o el paciente llegue a padecer la enfermedad. Entonces en pediatría, ¿qué es lo más importante? Usted prevenir infecciones, por ejemplo. ¿Cómo eso se hace? Eso se hace, que yo sé que vamos a hablar de eso probablemente al rato, la mamá lactando, o sea, usando cosas que no cuestan dinero, como la lactancia materna, pero también la prevención se hace con vacunas, que es una manera que tiene el cuerpo de aprender a luchar contra esos microorganismos que nos invaden. Y otra cosa que es urgente, como tú bien planteabas,
hoy en día todo eso que se está haciendo digital, cómo enseñar a los hijos y limitarle el tiempo, eso es importante hablarlo, porque hoy en día hay tanto iPad, hay tanta cosa moderna, que también eso es urgente, enseñarle a los hijos que hay que conversar y no solamente estar en los aparatos electrónicos por tanto tiempo. Yo creo que eso es algo que nos comparte todo a los especialistas y a los mismos miembros de la familia. ¿Y eso trae algún daño en la salud del niño? Mira, yo dijera que, como tú bien comenzaste con el pensamiento del doctor Padilla, la parte emocional y la parte social es muy importante. Sí sabemos que hoy en día, tú lo has visto en un restaurante, 4 gente en un celular ahí, y ni se hablan. Entonces nosotros sabemos que es bueno esa parte de interacción social. Y si tú, es mejor jugar como jugaban en mi tiempo, que vitilla, que la plaquita, que solamente está ahí con ese iPad y ese teléfono. O sea que sí te trae problemas de que si tú no aprendes a socializar temprano, te vas a encontrar con muchas frustraciones en el futuro. O sea, tienes un problema entonces para poder compartir, quizás para poder trabajar en equipo como adulto y ese tipo de cosas. Claro, el trabajo en equipo es sumamente importante, y si tú no sabes trabajar en equipo de pequeñito. ¿Y cuáles serían entonces aquellas situaciones que se pudieran calificar de urgentes? ¿Cuándo llevar a un niño al pediatra? Claro, mira, que eso es importante, y más en un país donde hay muchas enfermedades tropicales. Vamos a comenzar con nuestras enfermedades tropicales, que tú sabes que la primera es el dengue, por ejemplo, que la clasificación de dengue ha cambiado. Antes era dengue clásico y dengue hemorrágico. Para que la gente entienda, el dengue hoy en día se clasifica como dengue con signos o sin signos de alarma. Entonces eso es importante cuando un niño presenta signos de alarma. ¿Cuáles son esos? Dolor abdominal o de la barriga, que está vomitando a cada rato y le duele. Dificultad respiratoria, usted ve que el niño está jadeante, que no puede respirar adecuadamente. Esos son signos de alarma donde hay que llevar a ese niño al pediatra para asegurarnos que no sea una enfermedad tropical como el dengue con signos de alarma. O sea, dolor de barriga, vómitos recurrentes, dificultad respiratoria. Eso es en cuanto a las enfermedades tropicales. Pero también una cosa que es muy importante es la fiebre. Pero no todas las fiebres son urgencias. Yo aprovecho para decir esto, porque la madre dominicana, de que da fiebre, ya están llamando al pediatra, que tengo que ir para allá, tengo que ir para allá. Hay urgencias. ¿Cuándo es una urgencia? En un niño que tenga menos de 2 meses de edad, una fiebre es muy importante. ¿Por qué? Porque la fiebre es un indicador de que algo anda mal. Y el niñito, antes de los 2 meses, no tiene defensa. Entonces hay que asegurarse de que no tenga ninguna infección seria bacteriana. Y por eso sí es una urgencia ir al pediatra si su niño tiene menos de 2 meses o menos y presenta fiebre. Inmediatamente hay que ir a su pediatra. Independientemente ya de los signos de alarma que yo le hablaba, que eso ya es en el niñito más grande. ¿Por qué? Porque si hay una infección seria bacteriana, hay que comenzar a tratarla a tiempo. O sea que fiebre antes de 2 meses, eso es un signo de urgencia. Fiebre a un niño de 12 años puede esperar varios días, siempre y cuando no presente los signos de alarma que yo te dije, como dolor abdominal con mucho dolor y dificultad respiratoria. Entonces, se pudiera decir que la fiebre es un síntoma que pudiera estar asociado a múltiples enfermedades, que si el niño tiene menos de 2 años, menos de 2 meses, ¿verdad? Pues prácticamente viene siendo como un warning. Llévalo al médico. Exactamente. Y en ese interín, digamos, entre 2 y 10 años, ¿qué síntomas pudieran ser importantes para que los padres digan, bueno, hay que llevar al niño al médico, fuera de esa enfermedad tropical que tú planteabas como el dengue? Sí, mira, yo dijera que cualquier niño que pierda conocimiento o que comience a hablar como confundido, o un dolor de cabeza fuerte con vómito, yo creo que eso es importante. Por ejemplo, un dolor de cabeza fuerte con vómito, tenemos que descartar una infección a la membrana que rodea el cerebro, la capa que rodea el cerebro, que es la meninge, o sea, la meningitis. Y eso es algo serio. Inclusive aquí ha habido brotes de cierto tipo de meningitis, porque hay meningitis que se han causado por diferentes entidades. No sé si en la prensa te enteraste hace 2 o 3 meses que había un brote de la famosa meningococcemia, que es una bacteria que causa meningitis y te puede causar hasta la muerte. ¿Cómo comienza eso? Con fiebre, dolor de cabeza, vómitos y un rash. Un niño que tenga eso inmediatamente tiene que ser llevado a una facilidad para que lo vean, para asegurar que no sea una enfermedad seria y urgente como la meningitis. Y en este sentido, ¿tú consideras que lo que es salud pública está colaborando con lo que es la creación de una cultura preventiva? ¿O le está quedando esto en las manos al pediatra o al médico de cabecera? ¿Cómo se estaría haciendo esto? Porque la salud de los niños a largo plazo es fundamental. Mira, yo pienso que todo el mundo tiene que cumplir un rol.
La salud pública como ente regulador de nuestra salud está tratando de hacerlo mejor. Siempre tengo que decir que hoy en día en el esquema de inmunizaciones se ha hecho un gran trabajo, incluyendo enfermedades prevenibles contra la meningitis, por cierto. La vacuna del neumococo ya está incluida y nuestros niños pobres pueden acceder a ello. Eso es un trabajo sumamente importante que está haciendo el Estado, que hay que mencionarlo, porque lo que está bien se dice, lo que está mal se critica, pero lo que está bien hay que mencionarlo. Ellos han incorporado la vacuna del neumococo que cubre contra meningitis y neumonía, ya eso está en el... La responsabilidad del Estado, la responsabilidad de los colegios también. ¿Qué hacen bien los colegios? A los niños cuando entran al colegio a los 3 años de edad le exigen, por ejemplo, un examen auditivo y un examen de la vista. Muchos niños me llegan a mí, mira, el colegio me mandó y la niña no oye bien del oído izquierdo, o mira, es miope. Entonces los colegios nos ayudan mucho a detectar cualquier anomalía en el niño. Y lo que tú dices, hay también los pediatras tenemos ese rol importante para que estos niños crezcan sanamente. ¿Cuáles primeros auxilios tú consideras que son prudentes que se den en la casa y cuáles son sencillamente preferibles llevarlo a la emergencia? Sí, mira, dependiendo de qué se presente, porque por ejemplo, una cosa que puede presentarse es la convulsión febril, que eso vuelve loco a cualquiera cuando tuvo una gente convulsionando. Convulsionando, quien no la ha visto, básicamente es cuando las extremidades, tanto de arriba como de abajo, se mueven rítmicamente. Eso se considera una urgencia, pero no hay que salir huyendo en ese caso. Lo mejor es ponerlo de lado y evitar que se dé un golpe, porque en pediatría la gran mayoría de convulsiones por fiebre se den solas. Eso es una cosa que lo primero que le tenemos que llevar a los televidentes es que tienen que estar tranquilos dentro de lo que cabe, poner al niño de ladito y va a parar, que no se caiga. Que si está en algún sitio de altura, por lo menos ponerle algo para que no se caiga, ese tipo de cosas. Pero ¿qué primeros auxilios son importantes? Por ejemplo, cuando hay un atragantamiento de algo que se te mete en la vía aérea, eso sí hay que hacer la famosa maniobra de Heimlich. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? La maniobra de Heimlich, así como dice la Elon, básicamente es cuando usted le pone el nudillo del dedo pulgar, 2 dedos por encima del ombligo y le hace retracción al abdomen. ¿Y para qué sirve esto? Eso sirve para cuando hay un niño atragantado, que ha perdido la respiración, que está cambiando de color, para tratar de impulsar ese objeto que se vaya hacia afuera y se expulse. Eso es algo importante que la gente tiene que saber. Puede buscarlo en YouTube hoy con tantas herramientas. Maniobra de Heimlich. Básicamente 2 dedos por encima del ombligo. Se le hace presión hacia adentro y hacia arriba. Y eso puede ser una medida salvadora de la vida. Sí, yo creo que eso es bueno orientar a la gente con eso. Yo creo que sí. Vamos a hacer una breve pausa, señores, y retornaremos en breve con nuestro invitado de hoy, Rafael Mena Hijo. Seguimos con ustedes, conceptualizando. Seguimos con ustedes, conceptualizando y con nuestro invitado, Rafael Mena Hijo. Rafael, ¿qué enfermedades en la actualidad tienen una mayor incidencia en la mortalidad infantil en República Dominicana? Mira, las 3 causas principales de mortalidad infantil en nuestro país, primero se divide, para que la gente entienda, mortalidad neonatal es la muerte los primeros 28 de días y la mortalidad infantil es después de los 28 días. Si nos vamos a la mortalidad neonatal, que es importante, son 3 causas principales: infecciones, prematuridad y asfixia. Asfixia cuando no le llega oxígeno al cerebrito de los niños y pueden fallecer. Esas son 3 cosas que son dentro de las intervenciones que uno debiera de aplicar para llevar a cabo que haya disminución en esas 3 cosas: menos infecciones, menos prematuridad y menos asfixia. ¿Eso cómo se consigue? Eso, si fuera tan fácil, imagínate, fuera ideal. Fuera ideal, pero eso no es fácil. Pero lo primero es que las madres tienen que tratar de chequearse bien sus chequeos ginecológicos o obstétricos para controlar toda la parte que se pueda controlar. Si tiene una infección de orina que desencadena la otra causa de muerte neonatal, la prematuridad,
tratársela para que la mamá no tenga un niño prematuro, por ejemplo. Si es una mamá que tiene diabetes, tratarle el azúcar para que el niño no sea muy grande y no se trabanque el canal de parto y conlleva una asfixia. O sea que hay cosas que podemos hacer, intervenciones para tratar de disminuir eso. Pero resumo otra vez: infecciones, prematuridad, asfixia. Y a nivel de niños más grandecitos, no podemos dejar de mencionar los accidentes. Ya en ese niño más grandecito, los accidentes son múltiples, desde un ahogamiento hasta un accidente en vehículo de motor como en carro. Esos son una bicicleta, unos patines. Sí, y no solamente eso, sino también un carro. Unos niños que no están bien amarrados, que no tienen un asiento de carro apropiado, que no sé. Tú sabes que hay diferentes características de asiento. Por ejemplo, hay niñitos que de 4 a 8 años debieran tener lo que llaman un booster seat, imagínense como que un colchoncito para que lo eleve un poquito más, para que el cinturón no le dé ahí, si no le dé ahí. Sí, para que no se asfixie con el mismo cinturón. Entonces, ese tipo de cosas es importante para disminuir la mortalidad infantil. Porque tú sabes que nosotros en la República Dominicana tenemos una casuística de accidentes automovilísticos enorme. Entonces no podemos dejar de mencionar sobre la mortalidad infantil y los accidentes. Si estuviésemos relacionando, digamos que esa tendencia epidemiológica, vamos a llamarle así, es decir, esas causas que son más generalizadas y que quizás son históricas en el tiempo, ¿tú considerarías que nosotros como país hemos avanzado en materia de prevención para mitigar o prevenir esas muertes, digamos, en esa etapa neonatal, como tú planteabas? Fíjate, ese es un tema un poquito espinoso, porque yo pienso que hemos avanzado tal vez algo, pero nos falta todavía mucho por avanzar. Yo creo que hoy en día tener una mortalidad infantil de 27 nacidos vivos por 1000 es mucho. Países avanzados, estamos hablando de 4 a 6, nosotros estamos en 27. 27 niños mueren de cada 1000. De cada 1000, eso más o menos. ¿Y de esos 27, qué porcentaje equivale a una de esas 3 causas que tú planteas? No, la gran mayoría. Esas 3 causas, o sea, no hay que ser muy inteligente. No importa la distribución, o hay una distribución. Sobre todo, primero, infecciosa, prematuridad y asfixia. Pero lo que te digo, la parte de infección es muy compleja, porque si no se chequea bien a la madre, o sea, nosotros somos un binomio de lo que es el obstetra y el pediatra, porque si no atendemos bien a la madre, el niño nace con problemas. O sea, una madre promiscua, por ejemplo, puede traerle al niño una cantidad de problemas de infecciones. Si hay promiscuidad, aumentan las infecciones de enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo la clamidia, la gonorrea, y eso puede conllevar a que la membrana o donde el niño está en líquido amniótico se rompan antes de tiempo y traer un niño prematuro, y que si necesita algún soporte ventilatorio y donde nazca no lo tiene, puede fallecer. O sea, que sí. Pero la idea es que eso es difícil, o sea, pero se puede hacer más cosas. Por ejemplo, a nivel de asfixia, te voy a hablar de ese tema. Causa número 3 de muerte en nuestro país, asfixia neonatal. Hoy en día siempre decimos que la mejor asfixia es la que no ocurre. Pero llega un momento que ocurre la asfixia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué se ofrece modernamente? La famosa hipotermia. Básicamente nosotros enfriamos a los niños y lo ponemos a una temperatura de 33.5 grados Celsius. La temperatura ideal es de 36 a 37, pero el niño con una asfixia importante, que no le haya oxígeno al cerebro, hay que enfriarlo para que todos esos procesos cerebrales se enfríen y el niño a futuro tenga menos problemas de aprendizaje y que pueda tener una vida más normal. Esa terapia se llama hipotermia, y aún en República Dominicana solamente cuenta un centro en este país privado con esa terapia. O sea, que estamos hablando de que tú planteaste hace un momento en tu análisis que un niño podía morir, pues perfectamente podía llegar a algún centro donde no tenía esa posibilidad, y no mencionaba todavía este tratamiento, ¿verdad? De hipotermia, preventivo, me imagino, ¿verdad? O curativo en ese momento. Pero también podía ocurrir que cuando llegara a cualquier otro centro, ese centro no estuviera preparado. Sí. Y que entonces el niño muere por falta de preparación. Entonces, ¿qué se puede hacer para que todo este tema de seguridad social, todo este tema, ¿cómo te digo?, de el seguro médico, de todas estas cotizaciones que se hacen, y que estos niños puedan ir a un centro donde tengan por lo menos un mínimo de sobrevivencia? Mira, yo entiendo que es una buena pregunta. Hay literatura
que dicen que es mejor trasladar a una madre embarazada con un niño que viene con problemas que trasladar a ese niño que acaba de nacer. Me explico. Esa mamá, por ejemplo, viene un niño de 30 semanas, rompió membrana. Sabemos, si la mandamos a un hospital de referencia, donde hay una buena unidad neonatal, ese niño tiene mucho mejor chance de sobrevivir a que el niño nació en un hospital en Gombe o en Barahona, y si no lo llevan, o cuando lo llevan con una ambulancia que no sirve y lo llevan, ya ese niño tiene más chance de morirse. Entonces yo entiendo que con lo que tú planteas, la parte de seguridad social, es bueno establecer centros de referencia por zona. Ese niño que nació en el suroeste, bueno, mira, sabemos que tenemos, por decirte, en Baní, un buen centro regional. Bueno, pues esa mamá que me nació en Barahona, que está complicada, vamos a mandarlo ahí porque hay un sitio de atención donde ese bebé se puede sobrevivir. O sea que yo entiendo que esos puntos de enlace regionales son importantes para que se actualice por lo menos el sistema de seguridad social. Sí. Ok. Tengo que hacer otra pregunta. ¿Tenemos nosotros alguna estadística de casos que llegan a emergencia o que terminan en un internamiento, casos creados o agravados porque la gente se automedica? Es decir, automedicar a los niños. Claro. Mira, la automedicación es una cosa bien seria. No necesariamente siempre implica que va a conllevar a la muerte, pero sí hay un tema que yo creo que es el punto que hay que ponerle sobre el tapete. El uso excesivo de antibióticos en niños que padecen enfermedades mayormente virales. En otras palabras, mira, me duele la cabeza, bébete una ampicilina. Oye, tengo aquí como 2 días con la garganta mala. Yo fui a la farmacia y me bebí una citromicina. Eso no está correcto, esa automedicación. ¿Por qué? En pediatría, la gran mayoría de cosas son virales. Número 1. Número 2, si no son virales, es bueno hacerle un cultivo, porque ahí usted ratifica qué tipo de bacteria es y qué tratamiento hay que darle. Y número 3, el antibiótico no se lo indica usted. ¿Por qué? Porque va a haber más resistencia a futuro. Ya es penoso cuando tú tienes un niñito recién nacido que tiene una infección en la sangre y solamente está sensible a un antibiótico. Porque 15, ya los padres se han cansado de dar. Ya han bebido antibióticos, como dicen, por pipa, que no tienen manera, y es un problema serio. Yo sé que hay nuevas tendencias y nuevas tecnologías, hay nuevos antibióticos de nuevas generaciones, pero el problema de la automedicación es tan grande que cada quien, como te dije ahorita, tiene una responsabilidad. Nosotros los médicos no debemos de sobremedicar, solamente medicar cuando sabemos que hay un origen bacteriano, no medicar en cosas virales, pero los papás tampoco pueden automedicarse, porque es un problema serio, que hasta que no le llegue, no van a saber lo que yo estoy hablando. En estos días, José Joaquín Puello planteaba algo en los medios, diciendo que, bueno, él opinaba que el 80% o más de los medicamentos que se tienen en la farmacia, decía él, no funcionan. Y después entendí que él se estaba refiriendo a los medicamentos que son genéricos. Y yo te traspaso a ti la pregunta, porque hablando de la automedicación, hablando de la composición y cómo se puede estratificar nuestra población, esos casos que planteábamos ahorita probablemente eran personas de bajos recursos, que quizás no pueden pagar un centro médico privado. Entonces, todo esto también como que se complementa. Medicina genérica, medicamentos genéricos, imposibilidad de pagar un centro de salud caro, ¿verdad? O por lo menos no necesariamente caro, sino óptimas condiciones, ¿verdad? Con el costo y el precio que eso involucra. Y entonces ahora, ¿qué confiabilidad o qué tranquilidad, vamos a llamar así mejor, puede tener un padre cuando tiene que dosificar a sus hijos con ese tipo de medicamentos? Mira, yo entiendo que el mundo se va a mudar hacia la medicina genérica. O sea, que hay países. Hay países, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas medicinas genéricas que se utilizan, pero esos son laboratorios donde se han medido esas medicinas que funcionan, no le ponen talco extra, no le preparan con otra cosa, no hay gente haciendo marrullo. Tú sabes que cada rato aquí preparan gente con agua de la llave, cosas. Entonces, hasta que no haya un control del mercado de los genéricos, por ejemplo, yo trato de no darle genérico a mis hijas,
si yo puedo comprar originales, tú ves, porque yo sé que por lo menos el original tiene cierto control de calidad. Si es algo aprobado por la FDA es el Food and Drug Agency en Estados Unidos, para que la gente entienda, por lo menos sabemos que hay cierto criterio de calidad. Pero yo entiendo que el mundo se va a mover hacia los genéricos. ¿Por qué? Porque hay a veces que esos originales, lo que tienen los patentes, esos primeros años en los que se vence el patente, han gastado tanto dinero en investigación que quieren nutrir y que quieren recuperar la inversión. Entonces, por eso es el tema. Ellos están protegiendo, recuperando la inversión de toda esa investigación que tuvieron que hacer. Pero yo creo que la seguridad social, como tú dices, eventualmente lo que tolera es genérico. Pero lo que yo abogo es que sea genérico con responsabilidad. Y ahí sí entra la parte del Estado que tiene que responsabilizar eso. Mientras haya medicamentos originales, yo prefiero eso. Pero eventualmente, y tú estás viendo ya la tendencia, ya hoy en día hay algunos antibióticos que no llegan originales, que lo que están llegando es genéricos, o no llegan de Estados Unidos y lo que llegan es de la China, o llegan de la India. En estos países hay alguna gente o algunos laboratorios que, a pesar de que hacen genéricos, son serios, que tienen control de la FDA y la molécula prueban, pero no todos los laboratorios son serios. Así que debe haber normas para regir que si cuando se usa genérico, sea genérico bueno. Bien. Yo tengo otra pregunta para ti. De acuerdo a tu experiencia, ¿se mantiene la cultura que se decía existía, y no sé si aún existe en el país, de la mujer, lactancia versus estética? Sí. ¿Y qué beneficio tiene la lactancia? Claro, mira, yo entiendo que la lactancia es el mejor amigo del pediatra. ¿Por qué? Porque la lactancia se ha demostrado que los niños lactados agudamente tienen menos chances de enfermarse por enfermedades diarreicas, menos chances de enfermarse por infecciones de oído, y crean un apego entre la mamá y el niño, que también eso no lo haces tú con otro tipo de fórmula. O sea, hay beneficios tangibles de la lactancia materna, sobre todo en el niño prematuro, que esa es mi área de subespecialidad. Sabemos que los niños que son lactados tienen menos chances de tener infecciones serias del intestino, por ejemplo, que se llaman enterocolitis, si son lactados versus no. Entonces, eso cae de la mata. La lactancia tiene muchísimo más beneficio que cualquier otra fórmula. El problema es que la lactancia idealmente fuese exclusiva. Exclusiva me refiero a que solamente se dé seno hasta los 6 meses. ¿Y cuál tú crees que es la estadística en nuestro país de lactancia exclusiva? Hasta 6 meses. No tengo idea, por eso te pregunto. 6%. 6%. El 94% de mujeres no lactan exclusivo. Pueden lactar, pero complementan con fórmula. O a veces complementan con jugo o con agua, que no se debiera. Óyelo bien. Sabemos que lactancia, por todos los beneficios que yo te dije, los primeros 6 meses de vida ayuda y es lo mejor. Solamente 6% en nuestro país. Y también tiene una ventaja económica. Por supuesto, porque la leche cuesta. Pero eso no solamente pasa en República Dominicana. Por ejemplo, datos del CDC habla que los moradores de Estados Unidos solamente 23% llegan a lactancia exclusiva a los primeros 6 meses, que también está bajito, estamos hablando de un cuarto. O sea que hay un renglón, un sinnúmero de números que se puede arreglar ahí para que la mamá lacten. Yo te tengo que decir que se está haciendo un esfuerzo grande. Y hay grupos que están creando mucha conciencia, y ya hoy en día muchas de mis pacientes jóvenes están lactando. Por ejemplo, en mi consulta yo tengo el privilegio de que mi tasa de lactancia exclusiva es muchísimo mayor. Eso triplica, cuatriplica o quintuplica el 6%, porque ya hay muchas mujeres jóvenes que se están enfocando y saben la importancia, y eso diferentes grupos lo han ido llevando a los medios. Ok, muy interesante. Nosotros vamos a continuar en breve, luego de esta pausa, con nuestro invitado especial de hoy, Rafael Mena Hijo. Seguimos con ustedes, conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Rafael, yo quisiera hacerte una pregunta. Yo sé que quizás puede haber un mito o puede haber un tabú con este tema, pero ¿qué impacto tiene en la salud de un infante el hecho de que ese embarazo lo tenga una adolescente? Claro, yo inclusive no creo que sea mito solamente. Es una realidad. Sabemos que el embarazo en adolescentes hoy en día en nuestro país representa un problema. ¿Por qué? Porque hay nuevos casos y está aumentando también la prevalencia de esto. ¿Y por qué un problema? Porque las adolescentes no están preparadas muchas veces
emocionalmente, como bien tú decías al principio. Oye, hay un fenómeno que se dice, por ejemplo, kids having kids, o niños teniendo niños. Un adolescente, cuando inclusive hay gente grande, yo que tengo niña y las dos mías me salieron con cólico, ya yo con 35 años, a veces me da ganas de jamaquearla, como dicen. Imagínate un niñito de 15 años teniendo un niño con cólico, una enfermedad seria, ¿cómo va a controlar si emocionalmente ellos están pasando por un concepto de abstracismo y todavía no entienden la cosa bien? O sea, que ellos mismos necesitan ayuda. Ellos mismos necesitan ayuda. Imagínate teniendo otro hijo. O sea, la parte emocional y mental de eso es grave. Eso es lo primero. Número 2, la parte física. Sabemos que las adolescentes tienen la pelvis más corta, tienen más dificultad para parir. Puede tener niños con complicaciones como la asfixia, que es tercera causa de muerte neonatal en nuestro país. Puede tener más embarazo de prematuro, que es nuestra segunda causa de muerte. O sea, los adolescentes tienen a tendencia a hacer ese tipo de problemas. Imagínate, ya tú tienes un niño teniendo un niño, pero que ese niño además sea prematuro, más problemas todavía. O sea que eso es un tema que no es tabú. Yo entiendo que eso es algo que tenemos que tocar, el tema de que hay que hablar de educación sexual. Eso sí es tabú. Los colegios yo creo que tienen que hacerlo y los padres tenemos que hacerlo también. Hay que hablar desde jovencitos con los niños y niñas sobre la importancia de la educación sexual. Eso no tendrá mucho que ver con lo que tú planteabas ahorita del chateo desde como tan chiquito y de esa penetración cultural, todas esas invitaciones subliminales o directas, ¿verdad? Porque cualquier muchacho que entra al internet y que no tenga control puede entrar a páginas porno, puede recibir información de todo tipo. ¿Hasta qué punto pudiera esto estar condicionando la mente, las emociones de estas muchachas adolescentes que sencillamente apuestan a que son adultas, salen embarazadas y después traen como consecuencia problemas que ellas no pueden resolver? Indudablemente, sabemos que la parte mediática es muy importante, porque se vende eso, un anuncio de Coca-Cola, lo que pinta, por decirte, es una muchacha bella, bonita, y lo que vende la sexualidad. Entonces no hay duda de que la parte mediática es súper importante en esto, en influenciarla. Por eso que yo entiendo que en los hogares hay que hablarle y concientizarlo lo mejor posible para que no lleguen ahí. Y todo este tema que se ha planteado, siguiendo en el mismo orden de esa idea, bueno, ha habido a veces conflictos filosóficos, religiosos, actividades que, por ejemplo, Profamilia realiza, tratando de llevar precisamente conciencia o conocimiento del tema sexual. Sin embargo, la iglesia se opone a ese tipo de cosas. ¿Cómo ustedes, los médicos, que tienen que enfrentar esta situación diariamente en su consultorio, cómo ustedes ven eso? Sí, no, indudablemente yo creo que ahí la parte de iglesia y ciencia difieren, y nosotros los médicos somos personas de ciencia. Entendemos que es muy importante educarlos sexualmente. Llámese, mira, esto es lo que existe, estas son las enfermedades, porque están ahí, uno no puede hacerse la vista gorda. Mira, y la manera de, lo mejor es tú tratar de no hacerlo, ¿verdad? La famosa abstinencia, pero con tanta medio y tanta influencia y tanta presión de grupo también, porque hay presión de grupo también, claro, y bullying y cosas. No, mira, tú eres una floja, o mira ese flojo, ese no hace nada. Entonces tiene mucha presión. Entonces, por lo menos, si deciden hacerlo, que tengan todas las herramientas científicas y prácticas para tratar de evitar una enfermedad de transmisión sexual, para tratar de evitar un embarazo no deseado. Es mejor decírselo y educarlo para no llegar a eso, porque ¿y cuando pasa? Y tú tienes un muchacho con HIV a los 16 años y ahí le troncha la vida. Y con el tema del aborto terapéutico, ustedes los que trabajan como pediatras y a veces son neonatólogos, ¿verdad? Que trabajan con los niños desde antes de nacer, o perinatólogos, yo no entiendo esas dos cosas, pero yo sé que hay casi lo mismo. ¿Cómo ustedes ven esa parte? O sea, ¿qué línea, puede haber una línea identificable o es muy fina la línea que hay entre lo que significa salvar la madre, salvar al niño? Mira, tú sabes que es un tema sumamente controversial, inclusive con la ley que pasaron y el presidente la observó. Sí, yo entiendo que hay justificación para el aborto terapéutico, pero eso no pasó. Ahora está penado cualquier persona, inclusive que haya un aborto terapéutico. A ese ginecólogo, a ese obstetra, lo pueden trancar y lo pueden echarle cárcel.
Pero es un tema muy difícil, porque si usted, por ejemplo, a una madre que la hayan violado y a su hija la han violado, ¿usted qué dice de eso? O si viene un niño con múltiples malformaciones y la madre se está desangrando porque la placenta se rompió, usted va a perder la vida de la mamá. Eso es muy difícil. O sea que yo entiendo que científicamente no es posible decir, bueno, lo correcto, quien puede conservar la vida realmente, según todo esto diagnosticado, todos estos estudios, es el niño o es la madre. Eso no... A veces es difícil porque a veces los dos pueden sufrir. Por ejemplo, si tú tienes una placenta rompida, o se rompe la placenta, que es la que alimenta al bebecito, y eso sangra. Si eso está sangrando, la madre se puede desangrar. Pero si el bebé todavía está adentro, también el bebé no se va a nutrir y va a perder la vida. O sea que llega un momento que los dos pueden tener problemas. Pero el tema de aborto terapéutico en naciones avanzadas, siempre existe la posibilidad de que la mujer tenga su elección. Nosotros no estamos diciendo de que es algo que un niño adolescente que por capricho o por falta de conocimiento lo hizo, aborte a un niño. Ese no es el mensaje. Nosotros lo que estamos defendiendo en casos especiales como el incesto, múltiples malformaciones, violaciones, que la mujer tenga la posibilidad de hacerlo también, respetando su derecho. O sea que se puede decir que tanto los pediatras como los ginecólogos están, digamos que de acuerdo con esa posición. Sí, fíjate, nosotros los médicos, inclusive nosotros de medicina amamos la vida, nosotros no queremos hacer eso, pero hay ocasiones donde yo entiendo que sí tiene su rol para beneficiar a la madre, por ejemplo, pero no es lo loco que se hace eso, son casos muy específicos. ¿Existen algunos estudios que apoyen ese cuidado prenatal en el sentido de que hay gente que dicen que le ponen música a los niños, que todavía no han nacido, que le hablan, el estrés de la madre, el hecho de estar tomando medicamentos, en un tratamiento durante el embarazo, cosa que no tiene nada que ver con el niño? O sea, ¿qué tan cierto es todo esto? Tú sabes que hoy en día tenemos tanta apertura y tanta información que hay que discernir de lo que sí sabemos que funciona y lo que no sabemos que funciona. Hablando de medicamentos, ¿qué sabemos que una mujer embarazada tiene que beber? El famoso ácido fólico, por ejemplo. El ácido fólico es importante para evitar problemas de defecto de desarrollo del tubo neural, de que el niño no nazca sin cabeza, ese tipo de cosas, porque puede ocurrir. Sabemos que el ácido fólico sí es necesario. Hay suplementos medicinales ahora modernos, de la moringa hasta otras cosas. La moringa también está. También, que la madre la pueden utilizar en la parte de la medicina complementaria, pero siempre hay que tener cuidado porque hay algunas de esas cosas que, por ejemplo, pueden tener hasta veladona o pueden tener inclusive algunos narcóticos, alguna droga. O sea que hay que tener mucho cuidado con la medicina complementaria que se utilice. Hoy en día la medicina complementaria sí tiene su rol, porque por ejemplo un té de manzanilla cae bien y no le va a hacer... Un té de anís. Un té de anís, la abuela nuestra... Los cólicos para los niños, eso es un cuchillo, dice. El hinojo también ayuda, o sea que la parte de medicina complementaria, nosotros no nos hemos alejado de eso, pero también hay que tener cuidado con y saber qué se bebe. O sea que esa parte hay que tener cuidado. Pero yo creo que me está dejando de lado un poquito el tema de la música, el tema del estrés de la madre. Sí. ¿Qué tan cierto es todo esto? Yo entiendo que el estrés está ahí presente y sabemos que mientras la madre tenga menos estrés es mejor para que haya su embarazo mejor. Y si la música es una manera de disminuir el estrés, pues perfecto. Lo que yo le digo a la mamá a veces, tú le pones música, sí. ¿Y qué tú le pones? ¿A Mozart o a reggaetón? A Mozart la para. Y entonces, va a salir. Aunque Mozart tiene alguna buena, que lo que venimos de arriba. Sí, no, pero es buen ejemplo, Pero desde el punto de vista del niño, realmente esto condiciona de alguna manera la salud del niño, que salga más inquieto, que salga más tranquilo. Mira, hay diferentes... Lo que pasa es que hoy en día hay múltiples estudios que demuestran diferentes conclusiones. Y en la musicoterapia hay algunas de ellas. Hay algunos que dicen que ayudan y otros dicen que no ayudan tanto. Pues yo entiendo que no está mal. Y por lo menos la parte de hablarle, de comunicarle, eso está bien. Y no, y el niño de pequeñito, introducirlo a un instrumento, introducirlo a música, eso es algo positivo, algo bueno. Porque sí hay algunas conexiones neuronales que se van desarrollando con la coordinación de lo que es la música y el cerebro. O sea que eso está bien. Lo único que tienes que tener cuidado es qué tipo de música oye.
los médicos de cabecera. Aquí se habla de médicos de cabecera con esto de la seguridad social. ¿Hasta qué punto su participación en estos procesos de salud que requieren los niños, pues, pudieran ser efectivos, o realmente sería preferible que sea un especialista en pediatría que lo vea? Pero esta pregunta la vamos a retomar luego de esta nuestra última pausa. Seguimos con ustedes conceptualizando. Rafael estaba analizando brevemente, introduciendo la pregunta de si realmente lo que se denomina médico de cabecera, que es algo que se está planteando, no sé si se ha implementado ya, dónde se ha implementado, pero si realmente esto luce ser una solución viable para lo que significaría el tema de especialización, el tema pediátrico, los niños. ¿Puede un médico general tratar temas que pudieran ser especializados? Mira, 80% de los problemas lo puede resolver un médico con buena formación, un médico general o de atención primaria. Y generalmente estos médicos se consideran para el niño el pediatra, para el adulto el internista o el médico de familia, que hace los dos. O sea, un médico de familia te puede resolver una fiebre en un niño, que una infección de oído, a nivel de un adulto una hipertensión, el trato de una diabetes, te lo puede resolver con buena formación. Pero hay sí algunas cosas que sí lo tiene que derivar al especialista. Yo creo que es importante que si tú te pones a calcular números, si un médico especialista viera, o sea, por cada síntoma tú fueras a un médico especialista, no te va a dar el sistema, ¿tú entiendes? O sea, tengo diarrea como el dominicano, tengo diarrea, voy para el enterólogo, tengo dolor de cabeza, voy para el neurólogo. No siempre eso es correcto, porque por ejemplo, yo te puedo mencionar un ejemplo práctico de una paciente amiga, ya una señora mayor que conocemos, que tosía, fue donde el neumólogo, fue donde otorrino, a ver si tenía cáncer, fue donde muchos especialistas, y al final su hijo, que es médico por Estados Unidos, le pregunta: mamá, ¿qué es lo que usted está bebiendo por la presión? No, mi hijo, yo estoy bebiendo tal cosa. Resulta que un efecto secundario de ese medicamento es la tosedera. Ah, sí. No, pues ahora vamos a cambiárselo, vamos a ponerle la doña dejó de toser. O sea que no todo siempre el especialista lo resuelve, porque una de las cosas ahora es que hay tantas subespecialidades que tú te olvidas del todo, te olvidas del entorno, y tú tienes que ver la cosa de ciertos síntomas, puede salir algo, y ver la cosa global, y ahí que entran los médicos que pueden hacer atención primaria, que es el pediatra o el internista. ¿Ya eso está implementado en nuestro país? Se ha luchado mucho con eso, porque hay muchos intereses, porque hay centros de atención primaria que lo están viendo como manera de ganar dinero y quieren hacer esta resonancia en atención primaria, y esa no es la idea. Pero yo entendido que sí, que la atención primaria tiene que llegar. Lo único que se tiene que permitir en diferentes escenarios. Por ejemplo, yo como pediatra, si estoy en una clínica, yo puedo ir a hacer atención primaria también. ¿Tú entiendes? Pero la atención primaria eventualmente tiene que venir. ¿Tú consideras que los padres que están teniendo niños en esas edades, que los millennials ahora, no, realmente se han ido concientizando más, están más conscientes de la importancia de cumplir con estos programas de vacunación, de llevar con la frecuencia adecuada a los niños al pediatra, o todavía estamos, déjame llamar a mi mamá o a mi abuela? No, fíjate que los jóvenes ahora están muy bien empapados y da gusto ver a los muchachos jóvenes, por ejemplo, los varones, los padres, que ya van al médico, por ejemplo. Digo, tú eres un poquito más viejo que yo nada más, pero sí. Bueno, en el caso de tu papá era pediatra, pero tú le preguntas a una gente y nunca se recuerda que su papá lo llevó al pediatra. Ya. Sí, en mi caso no. Pero eso era común. Pero ahora es muy frecuente, yo en mi consulta tenía al papá y la mamá, y el papá cambiándole los pampers y bueno, a mí me pasó algo con el varón, que yo no sabía lo que era porque era primerizo. En mi casa todo el mundo era primerizo. No solamente mi esposa, sino yo. Pero a mí me tocó hacer muchas cosas de primerizo. Y yo recuerdo que el primer día el muchacho llega con un pamper, ¿verdad? Y pasó un rato el muchacho durmiendo. Y nosotros ni nos acordábamos que el muchacho estaba durmiendo. Y de buenas a primeras
vamos a buscar al muchacho, y cuando le quitamos el pamper, que vemos todo ese desorden que había ahí, con un color rarísimo, corriendo a llamar al pediatra. Ese muchacho se está muriendo. Y fue que el muchacho se evacuó. Pero, entonces... La diferencia es que en ese entonces tú no lo podías mandar por los ojos. No, entonces, inmediatamente el pediatra, oye, me fue una llamada de urgencia. Esa fue una llamada de urgencia. Pues claro, entonces, precisamente, de las cosas que intentamos con tu participación, sabemos que la pediatría, igual que todas las otras disciplinas y especialidades, son un mundo. Pero nuestro país es un país joven, de gente joven. No solamente los millennials, sino también hay gente que no son quizás millennials, pero que también son jóvenes. Y llevarle a la gente algún tipo de conocimiento, algún tipo de warning, algún tipo de alerta, de manera que tomen decisiones preventivas oportunas. Porque tenemos en el país la tendencia de poner el candado después que nos roban. Claro. Entonces, evitando precisamente ese tipo de errores, pues yo creo que hemos podido compartir algunas cosas, no todas, porque sería imposible. Así que me gustaría cederte, pues, que te puedas comunicar en este último minuto con la audiencia de Conceptualizando y darle cualquier consejo final. No, como tú bien dijiste, como comenzamos, la parte de preventiva es muy importante. O sea, no hay que esperar que usted sienta todos los síntomas para ir al médico. Es bueno ir a tiempo, es bueno prevenir, hacerse su chequeo rutinario, vacunarse cuando sea necesario, hacer su análisis cuando sea necesario, ponerse a dieta si es necesario, hacer el ejercicio también. O sea que la parte preventiva es fundamental. Nunca esperen de estar malito para que vayan al médico. Ese yo creo que es el mensaje principal. Bueno, pues quiero agradecerte tu participación, Rafael. Creo que la audiencia de Conceptualizando se ha beneficiado de tu conocimiento y de tus consejos. Y esta es tu casa. Muchas Cuando gracias. entiendas que necesites comunicarle algo de nuevo a esta audiencia que pueda nutrirle, pues estaremos aquí contigo y con nuestro público. Y a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros nueva vez en Conceptualizando.